Listo, chicos. Entonces, como habíamos quedado, vamos hoy día a empezar a ver un poquito sobre el software que vamos a trabajar durante este ciclo. Sí. Bueno, espero que la mayoría ya tenga instalado. Si todavía alguien tiene algún problemita, igual me lo puede comunicar después, si por un mensaje o por un correo, y veremos cómo solucionar. ¿Ok? Entonces, si ustedes abren el software, si les había dicho que siempre tenemos que buscar RStudio, ¿sí? Entonces, es muy importante que abran RStudio porque pueden encontrar simplemente R, ¿sí? Que les va a abrir algo similar, ¿sí? Un poquito menos bonito, digamos, menos didáctico, pero tal vez se pueden confundir, ¿sí? Entonces, el R en sí es el software, donde están los códigos, donde está todo el proceso em, de ejecución, ¿sí? Y el RStudio es la interfaz, ¿sí? ¿Qué quiere decir la interfaz? Es hacerlo más bonito a ese programa, así que esté un poco más ordenado, que podamos tener opciones un poquito más visualmente atractivas, ¿sí? Y generalmente se trabaja entonces con RStudio. Se puede trabajar también con R, incluso sé que hay alguna otra interfaz, pero la más común es esta, sí, y para mí la más desarrollada. Entonces, muy importante que al momento de abrir estén seguros de que es RStudio, ¿ok? Entonces, una vez que abren el programa, se van a encontrar básicamente con una pantalla así, ¿sí? Entonces, eh, voy a irles indicando diferentes o las diferentes partes que componen este software y poco a poco iremos haciendo algunos ejercicios o más o menos les iré explicando cuál es la lógica del programa en sí. Y básicamente esto les dará una noción para los que no han visto absolutamente nada de codificación, un poco cuál es la noción de los programas de codificación, que al final termina siendo una lógica bastante similar para todos los otros programas, como por ejemplo Visual Basic, Python, em, Stata, que van a ver después, ¿sí? Y obviamente luego ya vienen otros tipos de programación como Java, que ya son para diferentes enfoques, incluso ya tienen otras estructuras, ¿sí? Pero este tipo de programación que es eh, puedes irse para análisis de datos, para temas de estadísticos, para investigación, sí, incluso Python sirve para el desarrollo de aplicaciones web, etcétera, sí. Se puede siempre trabajar bajo esa lógica. RStudio es muy amplio, sí, es decir, se puede hacer muchísimo si ustedes se ponen a investigar. Realmente no existe un límite, incluso se puede generar programas automatizados para que salgan en las páginas web. Se puede crear, por ejemplo, ustedes vean el Excel y se generan unos grafiquitos señalando dos pestañas, ¿sí? Se puede hacer algo similar, como generar un programa pequeño y que se asimila a este tipo de programas, se puede automatizar procesos, ¿sí? Entonces, realmente existe muchísimas opciones, ¿sí? Obviamente, cada quien se especializa en ciertas aplicaciones, en ciertas industrias, en ciertas carreras, se podría decir así, ¿sí? Por ejemplo, ya vamos a ver que R tiene un repositorio online, sí, un repositorio en la nube, en el cual se generan paquetes que se llaman, sí, que son aplicados para diferentes industrias. Entonces, por ejemplo, para el tema de biología, sí, recuerdo que se trabajó alguna vez con temas de biología, existen unos paquetes específicamente para biología. ¿Esto qué quiere decir? Que gente que ha trabajado en biología, que sabía más o menos el tema de ERE o vio alguna necesidad de hacer algún análisis específico para algún tema de biología,
desarrolló algún proceso matemático, algún modelamiento estadístico, algún tema de gráficos, ¿sí? Los desarrolló, los comprimió en un paquete y los mandó al repositorio de R. Ese repositorio es un repositorio abierto, universal, en el cual absolutamente todas las personas tienen acceso. Entonces yo puedo ingresar a ese repositorio y obtener ese paquete. Una vez que obtengo ese paquete, pues puedo aplicar todo ese proceso matemático, ese modelamiento estadístico o ese proceso de graficación que esa persona hizo, ¿sí? Y es totalmente gratuito. Entonces, esa es una de las principales ventajas de estos tipos de software, que son softwares de código abierto, ¿sí? Que es lo que se conoce, o softwares gratuitos y comunitarios. Entonces, ¿cómo nació el fin de estos tipos de software? Por ejemplo, si recuerdan el ciclo anterior que vimos SPSS, ese es un software desarrollado por IBM. Entonces, ¿qué significa? En primer lugar, de que tenemos que pagar una licencia, ¿sí? Entonces, ya nos cuesta. Obviamente hay siempre maneras de craquear y de poderse obtener el programa, pero ya a un nivel empresarial, a un nivel ya, incluso en otros países eso es penado, ¿sí? Entonces, eh, ya tenemos que comprar una licencia, que generalmente esas licencias no son baratas, ¿sí? Entonces, estos softwares obviamente son totalmente gratuitos. Y otra de las ventajas es que, por ejemplo, en un software como SPSS, ya está predefinido todas las funciones, ¿sí? Es decir, yo tengo, si bien ha crecido bastante y veo que tiene bastantes opciones y aplicaciones de modelamiento, pero termina siendo a veces muy limitado, ¿sí? Entonces, si yo quiero por ahí a un modelo agregarle alguna variable, agregarle algún parámetro, alguna modificación para ver qué resultados obtengo, simplemente ya no puedo porque esos modelos están establecidos de la manera en que IBM los programó. Entonces, otras ventajas acá es que yo tengo absoluta libertad de probar, de hacer lo que quiera, de desarrollar nuevos modelos, de variar el código, ¿sí? De generar nuevos algoritmos. Entonces, eh, tiene la libertad de hacer todo lo que desee. Obviamente, hay paquetes ya establecidos, ¿sí? Para ciertos procesos estadísticos que están validados por la comunidad, ¿sí? Es decir, eh, puede existir varios paquetes para la misma función. Si vamos a suponer un ejemplo, quiero hacer la regresión lineal, ¿sí? Entonces puede haber varias funciones que me lleven a hacer la regresión lineal, pero siempre hay alguna función, algún paquete que tiene alguna función que está validada. Entonces, quiere decir que el proceso matemático que está por detrás de esa función ya ha sido probado, ya ha sido verificado por varios académicos y dan como válido ese proceso. Entonces, generalmente se termina utilizando esos paquetes y esos códigos porque sabemos que ya está validado. ¿Y cuál es la ventaja? Que obviamente podemos acceder al proceso matemático por detrás, ¿sí? Y si queremos hacer alguna variación, lo podemos hacer y lo podemos adaptar a nuestras necesidades. Entonces, es un mundo abierto en el cual no hay límites, ¿sí? Realmente lo que nosotros vamos a ver es muy, muy, muy pequeño y si a alguien pues le interesa y le gusta todo este tema, pues van a empezar a investigar y a ver que realmente hay muchísimas aplicaciones. Y hoy en día se está generando, obviamente, con el crecimiento del volumen de datos, el desarrollo de la tecnología, muchas cosas interesantes que se pueden adaptar a ERE. Por ejemplo, ERE se conecta a diversos programas de gráficos, de mapas, de internet, sí, me permite acceder a nubes para tener un procesamiento más rápido. Entonces, hoy en día, pues, ERE y Python, que van de los softwares más utilizados, pues tienen bastante aplicaciones, ¿sí? Y se va expandiendo muchísimo más según las necesidades que se van generando, ¿ok? Eso como una parte introductoria. ¿Por qué utilizamos este software?
Primero porque es gratuito, ¿sí? Segundo porque las tecnologías van hacia estos caminos, ¿sí? Es decir, a la codificación y a los softwares abiertos, ¿sí? Entonces, eh, en el mercado laboral, realmente estos tipos de software son los que están pidiendo, ¿sí? Ya se ve muy poco que se pida softwares privados, por lo menos para este tipo de temas de análisis. De ahí siempre va a haber softwares desarrollados, a veces para visualización, que va a ser mucho más fácil utilizar un software específico de visualización de datos que un software como R, que se lo puede hacer, pero probablemente no nos va a salir tan bonito como ya estos softwares que son ya específicos para visualizar los datos de una manera eh, muy, muy, muy bonita, ¿sí? No estoy seguro si con ustedes vimos Power BI, pero si no, lo podemos ver después. Es una herramienta que les puede servir muchísimo durante toda su carrera porque nos genera unos gráficos bastante bonitos y tenemos un montón de opciones para poder presentar informes o generar diferentes gráficos y ya no utilicen los típicos de Excel que incluso son medio feos, ¿sí? Entonces, ese es otro tema, ¿ok? ¿Cómo está compuesto este software? Sí, como pueden ver, tenemos tres pantallas o tres partes, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer es siempre agregar una cuarta parte. Entonces, donde tenemos esta crucecita blanca con verde, sí le vamos a dar ahí a la flechita y y vamos a abrir un script. ¿Sí? El script es donde desarrollamos nuestros códigos, que generalmente un código se conoce como un script. Tenemos otras opciones, por ejemplo, un notebook o un markdown, eh, que son otras estructuras. Sí, son estas estructuras que igual podemos escribir códigos y que nos sale en otro formato. Por ejemplo, un notebook nos va saliendo los resultados ahí mismo, ¿sí? Y un Markdown igual es algo similar y luego nos sirve para generar, cuando ustedes busquen ayuda, ya van a ver en R, ¿sí? En Google, siempre les va a redirigir a unas páginas en donde está el código ordenadito, y abajo salen los resultados y tenemos alguna descripción. Entonces, esos resultados que se pueden subir a una página web y que ya sale de una forma bastante ordenada, se puede hacer con estas dos opciones, ¿sí? Notebook y Markdown, pero eh, no los vamos a utilizar, netamente nosotros nos vamos a ir al script porque lo que nos interesa es la parte analítica, ¿sí? Y aquí los resultados, pues ya vamos a ver dónde se van a ir generando y cómo se van a ir desarrollando. Entonces, netamente la primera opción, generamos y nos va a salir una nueva pantalla, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede en cada una de las cuatro pantallas o cuatro cuadros que tenemos aquí? Sí, este primer cuadro entonces nos sirve para escribir nuestros códigos, ¿sí? Entonces aquí podemos escribir, por ejemplo, simplemente hago una suma, uno más uno, ¿sí? Entonces yo puedo escribir aquí mis códigos, por ejemplo, luego ya van a ir entendiendo un poco, ¿sí? Podría ser un código. Sí, por ejemplo, esto podría ser un código. Sí, obviamente si lo ejecuto va a salir error porque no tengo cargado absolutamente nada. Entonces aquí voy a ir escribiendo absolutamente todos los códigos, ¿sí? ¿Cómo ejecuto un código? Sí, ¿cómo ejecuto un código? Esta primera línea es un código, es simplemente una suma uno más uno, pero termina siendo un código. Yo puedo poner el cursor en la línea que voy a ejecutar, ¿sí? Y le puedo dar a este botón que dice acá, correr, ¿sí? Le doy correr y si se fijan, el resultado me sale en la parte de acá abajo, ¿sí? Entonces con azul me sale y con una flechita me sale el código que ejecuté y abajo me sale el resultado, ¿sí? Esta primera línea entre paréntesis o entre estos
corchetes, ¿sí? Significa la primera línea, es decir, la primera línea de mi resultado es igual a 2, ¿sí? 1 más 1 igual a 2. Entonces, este primer valor significa la primera línea o el primer número y este valor obviamente es el resultado, ¿sí? Si yo quiero correr más líneas en conjunto, por ejemplo, estas de acá, ¿sí? Simplemente señalo todas las líneas que yo quiero ejecutar y le doy a correr, ¿sí? Entonces, como ven, ya se ha ejecutado todo de golpe, ¿sí? La primera suma, la segunda suma y la tercera suma, ¿sí? Entonces, ese puede ser uno de los eh, maneras más sencillas para poder ejecutar varias líneas de golpe. Si ya van a ver que a veces nos va a tocar, pues, cuando nos equivocamos, volver a repetir, a ejecutar todo de nuevo y obviamente señalamos todo lo que queremos ejecutar y se va a ejecutar entonces todo de golpe para no ir línea por línea, ¿sí? Otra opción, si es que no quieren aplastar esto, se pueden poner igual en la línea que quieren ejecutar. Por ejemplo, si yo quiero ejecutar la línea 3 sin ejecutar la línea 1 y la línea 2, simplemente me pongo en la línea 3 del cursor y, por ejemplo, le puedo dar control enter. Si ustedes aplastan control enter, igual se ejecuta la línea. Como en este caso el cursor solo estaba en la línea 3, solamente se ejecutó la línea 3. La 1 y la 2 no se ejecutaron porque no estaban señaladas. Entonces, de igual forma, podemos ejecutar todas o podemos ejecutar una línea en particular, ¿sí? Que obviamente no sea la primera y solo se va a ejecutar esa línea que nosotros habíamos pedido, ¿ok? Entonces, acá arriba, comandos, ¿sí? Escribimos nuestros comandos, los ejecutamos y acá abajo nos sale la línea que hemos ejecutado en azulito y con negro el resultado. ¿Qué pasa si escribimos mal un código? Por ejemplo, voy a poner 8 más menos 10, aunque probablemente esto sí me va a salir. 8 más asterisco 10. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que me va a informar en la parte de abajo que efectivamente tengo un error. Sí, entonces cuando yo tengo un error en el código, me va a salir en azul la línea que ejecuté y como hubo un error, obviamente no me va a dar un resultado, pero sí me va a explicar cuál es el error. Entonces aquí tienen que estar muy atentos porque siempre les explica cuál es el error. En algunos casos es difícil de entender o simplemente nunca desciframos dónde está el error, cuando ya son códigos más largos o cuando es un, un algoritmo repetitivo, ¿sí? Pero en este caso, ¿qué nos dice? Inesperado, ¿sí? O sea, que existe un carácter inesperado, un valor inesperado, que en este caso es el valor de asterisco, porque simplemente no tiene sentido que el asterisco esté en esta posición, ¿sí? Entonces, este valor es inesperado, simplemente no cuadra, y en 8 más asterisco. Entonces, obviamente, el último valor es el que me pone como que este es el asterisco que no funciona. ¿Por qué? Porque miren, por ejemplo, yo puedo hacer, el asterisco representa multiplicación, ya vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, 6 por 8 más asterisco por 10. Entonces, el primer asterisco no tuvo ningún problema, ¿sí? A pesar de que me diga un asterisco está mal, ¿sí? El primer asterisco no tuvo ningún problema, ¿sí ven? Lo que me está diciendo es que este asterisco, que es el último carácter de esta expresión entre comillas, este último asterisco es el que tiene el problema. Entonces, si yo tengo, porque a veces obviamente va a surgir que tengo varios caracteres iguales, pero algunos están bien y probablemente uno de esos tiene un error, en este caso me muestra cuál es el que tiene el error y va a ser este último carácter. ¿Sí? Este primer asterisco está correcto en su estructura, no tiene ningún problema y me dice, fíjate en este último de acá porque no debería ir ahí, ¿sí? Entonces,
podemos ir descifrando un poco cuál es el error en mi código, porque a veces yo sé que y les va a pasar, me sale error, cambio una cosa, cambio otra, y no consigo que mi código funcione, y a veces es simplemente algo chiquito, y por no leer bien cuál es el error, eh, me genera un problema y estoy una hora ahí tratando de ver cuál es el error. Entonces, es muy importante que ustedes vayan familiarizándose con los tipos de errores que les va saliendo, ¿sí? Porque obviamente existen muchísimos tipos de errores y poco a poco van a ir familiarizándose con el tipo de error y a veces ya de una manera decir, ah, mira, aquí me falta una coma, aquí he puesto este valor mal, ¿sí? Etcétera. Por ejemplo, uno de los errores más comunes es, ya vamos a ver, siempre le vamos a dar nombres a todo lo que nosotros grabemos, ¿sí? Por ejemplo, le voy a dar un nombre como vector 1, ¿sí? Yo ejecuto vector 1 y me dice, pero vector 1 no existe, ¿sí? Objeto vector 1 no encontrado. Eso quiere decir que todavía no lo he creado, ¿sí? Y eso es muy típico porque a veces utilizamos vectores o expresiones o no archivos, de valores almacenados, ¿sí? Que no lo hemos creado previamente y por eso nos genera un error. Si yo, por ejemplo, genero este vector, ¿sí? Ya lo he creado acá, le doy a vector 1 y ya me ejecutó, ¿sí? Porque ya lo he creado de esta forma. Ya vamos a ver cómo se crean estos vectores, ¿sí? Entonces le he dicho, muéstrame el vector 1, ¿sí? Y el vector 1 es igual a 1, que es lo que yo le he dicho que vale el vector 1, ¿ok? Entonces, es un poquito para que se vayan familiarizando con errores y con resultados que sí están bien, ¿sí? Hemos visto acá en la parte derecha que si yo creé este vector 1, ¿sí? Se ha generado este almacenamiento en la parte derecha. Entonces, en esta primera tablita, o bueno, en este primer cuadro en la parte derecha superior, nos va a ir mostrando todo lo que vamos generando, ¿sí? Todo lo que dentro del R se va almacenando. Sí, ya vamos a ir viendo qué nomás se puede almacenar, pero por ejemplo, un vector, una matriz, eh, un conjunto de nombres, por ejemplo, una lista, ¿sí? Y luego modelos, por ejemplo, ya los modelos que tienen otro formato, ¿sí? Entonces aquí se va a ir almacenando y nos va diciendo, por ejemplo, el vector 1 es igual a 1, ¿sí? El vector 1 es igual a 1. Ya vamos a ver otros tipos de cosas que se pueden ir almacenando y que igual nos va saliendo la característica, ¿sí? Si por ejemplo es una lista, es un vector, es un conjunto eh, de nombres, es un conjunto de datos, una matriz, un modelo. Sí, existen varios formatos y varios temas que se pueden ir generando. Entonces, todo eso se va almacenando aquí en la derecha y podemos ir verificando eh, si se han creado, por ejemplo, si está creado y a qué corresponde. Entonces, es como una eh, ayuda a memoria en que vamos a tener aquí más o menos lo que hemos creado, siempre y cuando obviamente tengamos un código bastante largo, pues esto nos es útil para ir viendo qué es lo que tenemos ya generado, ¿sí? Y por último tenemos esta área de acá, que es la derecha inferior, que es donde se va a visualizar los gráficos, ¿sí? Es donde vamos a visualizar todo lo que generemos de forma gráfica, ¿sí? Un diagrama de dispersión, un histograma y gráficos en general, ¿sí? Realmente que hay gráficos de todo tipo, de toda calidad, y lo vamos a ir pudiendo visualizar en esta área de acá, ¿sí? Ya vamos a ver luego con algunos ejemplos. ¿Qué más se puede encontrar en esta área? Si ven que tenemos algunas pestañitas, una pestaña de ayuda, por ejemplo, ¿sí? Aquí podemos ir buscando, no sé, diferentes eh, funciones o diferentes dudas que tengamos con tal vez algún código, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay un código sort que es un código para ordenar, ¿sí? Si le doy enter,
Ah, ok, no. Ah, ok, sí. Esto ya estaba. ¿Cómo va a salir esto, por ejemplo? Si yo pongo help acá y pongo el código que quiero, que en este caso sort, que es ordenar, ¿sí? Y aquí ya me sale, ¿sí? Entonces, si yo tengo dudas sobre alguna función, algún código, simplemente le pongo help, le pongo el nombre de la función y al lado me va a salir qué significa. Entonces me dice descripción, sort o order, que también puede ser este código, es, bueno, está en inglés, pero siempre lo podemos mandar a Google a traducir. Es un vector, ¿sí? Que está en forma ascendente o descendente, o que se ordena de forma ascendente o descendente, ¿sí? Y luego nos va explicando un poco cómo se utiliza. Entonces, esto ya se van a ir familiarizando también. Nos dice que sort es el nombre de la función, que X, ¿sí? Es un valor de entrada que acá abajo nos dice tiene que ser de clase o numérico, ¿sí? Eh, y bueno, tiene que tener estas características. Sí, puede ser numérico, complejo, carácter, o un vector lógico, o un factor. Sí. Entonces, si cumple esas características, entonces se puede aplicar la fórmula. Y luego, por ejemplo, nos dice decreasing. Sí, eso significa que si se quiere de forma decreciente, se puede poner aquí verdadero. Eso quiere decir que va a ir de mayor a menor. Si se pone falso, eso significa que va a ir de mayor a menor, ¿sí? Entonces, para hacer un ejemplo chiquito, voy a crear uno en desorden, ¿sí? De cinco números, de los primeros cinco números. 3, 5, 4, 2, 1, ¿sí? Ya he creado A y está en desorden. Si ven, 3, 5, 4, 2, 1. Entonces yo quiero ordenar esto, ¿sí? Y simplemente con esta función de ordenar ya he ordenado mis números, ¿sí ven? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, esta función nos sirve para ordenar mis números. Eh, Esto es en forma ascendente. ¿Y qué nos dice? Si quiero en forma descendente, le pongo decreasing, le pongo verdadero, que simplemente puede ser con una T de true, ¿sí? Y luego ya se ordena de mayor a menor. ¿Sí ven? 5, 4, 3, 2, 1. Entonces hay funciones para absolutamente todo lo que puedan imaginarse. Sí, hay funciones para, no sé, para el tiempo, para ordenar, para generar números aleatorios, para generar series, para todo lo que se puedan imaginar. Sí, incluso si se ponen, no sé, se dan alguna idea medio aleatoria, medio loca, y se ponen a buscar alguna función, probablemente exista esa función. Sí, entonces realmente existe para todo tipo. Sí, poco a poco ya se van a ir familiarizando y según sus necesidades, pues van a ir buscando diferentes tipos de funciones. Sí. Y por último, en esta ventanita también nos muestra lo que es el tema de paquetes, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, ustedes van a ir teniendo que instalar nuevos paquetes porque algunas funciones vienen de forma original en el ERE, sí, que son funciones como básicas, estándar, pero ya hay funciones más avanzadas en las cuales se encuentran dentro de ciertos paquetes y si nosotros queremos esa función específica, tenemos que instalar un paquete específico, ¿sí? Eh, ¿Cómo instalamos un paquete? Sí, nos vamos acá a Install, buscamos el paquete que queremos. La verdad que hay millones. Si yo pongo ese, me va a salir, miren, una cantidad de paquetes, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que yo quiero este que dice S4, que no tengo idea para qué será, porque hay millones de paquetes y cada uno tiene su funcionalidad, ¿sí? Pero, por ejemplo, vamos a ver, si yo quiero algo relacionado con el tiempo, probablemente pongo time, ¿sí? Y si ven, aquí tengo time change, time date, time delay, timeline, ¿sí? Hay absolutamente paquetes para todos y que me muestra la hora aquí, me muestra la hora en China, me hace
una resta de horas, me calcula minutos, todo lo que ustedes puedan imaginarse. Para todo hay una función o una aplicación o un paquete, ¿sí? Entonces, buscamos la que nos interesa. Buscamos la que nos interesa y le damos a esa función y le ponemos instalar, ¿sí? En ese botón de instalar y se va a instalar. Ahora, ¿cuál es la característica? O cuál es, no la característica, cuál es la condición de que estemos conectados a Internet, ¿sí? Porque los paquetes igual están en un repositorio online, ¿sí? Y lo que hace el software es acceder a este repositorio online de forma automática, extrae el paquete y lo instala de forma automática. Pero si no tenemos una conexión a Internet, pues obviamente no podemos acceder a ese repositorio en la nube y no lo podemos instalar a ese paquete. Entonces, siempre que vamos a instalar un paquete, tenemos que hacerlo eh, desde o que estemos conectados a Internet, ¿ok? Esta lista que ustedes ven acá son todos los paquetes que tienen instalados en su máquina. Si probablemente ustedes tienen menos, yo porque ya lo trabajo, siempre por ahí sale algún nuevo paquete que se necesita para cualquier trabajo. Entonces, voy a tener una lista más extensa, pero aquí pueden verificar todos los paquetes que ustedes tienen instalados, ¿sí? Actualmente. Y acá al lado les da una pequeña descripción, ¿sí? Por ejemplo, este AID, VoxCox Power Transformation. VoxCox es un proceso estadístico para series de tiempos. Dice ahí, hay paquetes que salen con visto. O sea, por ejemplo, eso yo lo estoy señalando, ¿sí? Por si quiero, por ejemplo, hacer un update. Sí, hay paquetes que se necesitan instalar. Entonces, obviamente, si yo señalo este y le pongo update, entonces este paquete se va a actualizar. Si yo pongo dos, se van a actualizar, ¿sí? Y también si yo le doy clic, eso significa que los estoy cargando para mi sistema. Si ustedes van a la parte, por ejemplo, este bit, ¿sí? Si ven que acá al lado se va modificando y sale library bit, ¿sí? Este library, y ya vamos a ver, significa o es el código para cargar un paquete, ¿sí? Por dar un ejemplo, quiero acordarme de alguna función, de algún paquete específico. Eh, a ver, ahí sé. Voy a abrir acá un código que ya tengo generado para que sea mucho más fácil. En este no hay ninguno. Entonces, acá, por ejemplo, si yo ejecuto, si yo ejecuto, voy a ejecutar todo esto. Ok, vamos a suponer que yo quiero ejecutar esta línea de acá, ¿sí? Yo tengo este paquete, ¿sí? Que es un paquete específico para colores, ¿sí? Es algo raro, pero como les digo, hay paquetes para todo. Y este paquete me da una gama de colores como más bonitas, como diferentes. Y si no estoy mal, esta es la función que está relacionada a este paquete de colores. Entonces, voy a ver si yo ejecuto esto. Miren lo que me sale, ¿sí? Error en viewer.pal, que es la función. Me dice, no se puede encontrar la función viewer.pal.
¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque si bien tengo instalado el paquete, si yo lo busco acá, me voy a ir a ArtColor Brewer, si ven, lo tengo instalado, pero no lo tengo cargado. Cada vez que nosotros abrimos el ERE, tenemos que cargar el paquete que vamos a utilizar, ¿sí? En este caso, ¿cómo puedo cargar el paquete? Yo lo llamo al paquete con esta función, ¿sí? Library, y le doy el nombre al paquete. Y si yo le doy visto, que nunca lo había hecho así, pero fue una muy buena pregunta, pues también creo que se carga el paquete, ¿sí ven? Entonces, si le doy visto, significa que he cargado el paquete y que si ahora le doy, bueno, me sale error, pero ya no por la función, ¿sí ven? Sino porque hay un error con un código arriba, ¿sí? Simplemente, como siempre paso cambiando estos códigos, probablemente se ejecutó algo de forma incorrecta, ¿sí? Is that, bueno, luego lo veré. Bueno, el tema es que si ven que el error, y eso es muy importante para leer los errores, en el primero me decía que la función brewerpad todavía no estaba cargada, ¿sí? Entonces yo ya he cargado mi librería, ¿sí? Y bueno, me sale un nuevo error que no tengo por ahora mucha idea de qué se trata, pero el error ya no es que la función ya no existe, ¿sí? Simplemente es otro error porque la función ya está cargada, ¿sí? Entonces tenemos que ir cargando eh, las librerías cada vez que vamos a utilizar una función, ¿sí? Eh, que corresponda, ¿sí? Por acá tengo la misma función. Si ven, corrí este código y no tuve ningún problema porque eh, ya estaba cargado el paquete. Sí, entonces ahora sí. Bueno, en este sí me funcionó. Aquí tengo igual cargado este, sí, y me da esta gama de colores. Me da esta gama de colores porque le he cargado con esta función. Sí. Quisiera acordarme, voy a poner Dark 1, no sé si existe. No, Dark 1 no existe. Eh, hay un diccionario, por ejemplo, para esta función donde tenemos aquí un montón de tonalidades o gama de colores, ¿sí? Y simplemente tenemos que ir poniendo las diferentes tonalidades. Dark 1 por lo visto no existe, Dark 4 tampoco, ¿sí? Dark 2 ha sido el que existe, pero eso ya lo iremos viendo en el camino, ¿sí? Entonces, como pueden ver, tenemos que ir viendo los errores. Por ejemplo, dice Dark 4 no es un nombre válido para paleta de colores. Sí, simplemente Dark 4 no existe. Entonces, aquí yo tengo que corregir este y buscar un color de paletas que sí exista. ¿Ok? Y como pueden ver, aquí ya me ha salido un gráfico. Bueno, de paso hemos hecho un gráfico eh, un poco improvisado, ¿sí? Y de esta forma, entonces, voy a ir teniendo los gráficos que se van generando. ¿Ok? Aquí puedo tener varias pestañas de varios archivos abiertos, ¿sí? Y algo muy importante, ¿sí? Al momento de grabar, sí, yo tengo que ponerle grabar en este botoncito de acá, ¿sí? En este botoncito de acá, no acá arriba, sino en este botoncito de acá. Y lo que se va a grabar es todo lo que está escrito en esta pestaña, ¿sí? Si yo hice un cambio en la pestaña de acá, esto de acá no se va a grabar, ¿sí? Tendría que yo... eh, si le doy un espacio, ya se me habilitó porque, bueno, ya he hecho algo, entonces ya puedo grabar, pero solo se va a grabar lo que está en esta pestaña, ¿sí? Entonces yo le doy a grabar y les va a salir la típica donde grabar y luego les va a salir tal vez un mensaje de en qué formato quieren grabar. Ustedes le dan en el que está preseleccionado, que es UFTH, si no estoy mal, y le dan OK y ya se graba
el código que ustedes han generado. Cuando graban el código y luego vuelven a abrir ese código, tienen que volver a correr todos los códigos para que obtengan los resultados nuevamente. Es decir, no se guarda los resultados, simplemente se guarda el código. Pero es más que suficiente porque al momento de abrir, simplemente corro de nuevo los códigos y ya se genera todos los resultados. Algo importante, a veces les pide también guardar em, a veces les pide guardar el espacio de trabajo, que es esto de acá, ¿sí? Y ustedes le van a poner siempre no, porque si graban el espacio de trabajo, luego van a tener algunas complicaciones de memoria y toda la cosa. Entonces, desde un principio, y esto para que lo tengan muy en cuenta, porque luego pueden tener algunos errores. eh, y a mí alguna vez me pasó y tuve que buscar unos códigos para poder deshacer todo el problema que hice. Entonces, cuando les pone guardar el espacio de trabajo, no, sí, simplemente lo que vamos a guardar es los scripts que están acá en la parte de arriba, ¿ok? Entonces, bueno, esto como parte muy general e introductoria. Acá arriba vamos a tener eh, algunas opciones, ¿sí? Realmente se puede generar algunos temas de códigos buscando algunas opciones por aquí, pero se utiliza muy poco, sí, se utiliza muy poco. Aquí tenemos opciones de guardar, por ejemplo, los plots como imagen, como PDF, pero eso también lo tenemos acá. Por ejemplo, si yo quiero guardar esta imagen que he creado, me voy a exportar y voy a guardarlo como imagen, como PDF o simplemente copiarlo eh, para pegarlo en algún otro eh, programa, ¿sí? Y em, acá por ejemplo, los paneles, a veces sucede que a los estudiantes se les quita un panel porque le han dado a cerrar o algo. Sí, aquí pueden ver todos los paneles, sí, para habilitarlos, a veces si se les cierra, pueden aquí habilitarlos para que se les muestre nuevamente, sí. Mm, código, sí, realmente que no se utiliza mucho estas opciones. Sí, a la final todo se puede hacer con los códigos. También pueden cambiar el diseño. Sí, esto no recuerdo dónde lo podían hacer, pero eh, hay diferentes diseños. Y este es el tradicional, hay uno que es con pantalla negra, otro que es como más moderno. Eso ya, de acuerdo a sus gustos, le pueden ir viendo, ¿sí? Y le pueden cambiar el formato. A la final va a funcionar exactamente lo mismo, pero a algunos les gusta tener como la pantalla en negro, que es como más moderno, ¿sí? Y también lo pueden trabajar de esa manera, ¿ok? Entonces pueden ahí ir moneando y viendo algunas herramientas u opciones. Entonces, vamos a empezar con cosas muy básicas. Lo primero que ya habíamos visto. ¿Para qué nos sirve el ERE? Pues en primera instancia el ERE es una calculadora, ¿sí? Y desde ahí parte todo, prácticamente. Em, Nos va a permitir hacer todo tipo de cálculos, absolutamente todo tipo de cálculos, obviamente desde los más básicos, como son sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, elevar a potencia, sacar logaritmos, sacar raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algo que es muy importante es siempre los paréntesis, ¿sí? ¿Por qué? Entonces, no es lo mismo 3 por 5 más 6, ¿sí? 3 por 5 más 6, 21, que, por ejemplo, eh, 3 por 5 más 6 de esta forma, ¿sí? Que 3 por 5 más 6, ¿sí? Igual que en la calculadora, los paréntesis nos van a afectar los resultados. 21, 33, ¿sí ven?
Entonces, es muy importante el uso de los paréntesis cuando estamos haciendo diferentes cálculos, ¿ok? Eh, ¿Cuál es la lógica dentro del software y dentro de todo proceso matemático? ¿Qué es lo que vamos a resolver siempre primero? Temas de multiplicaciones y divisiones y luego temas de sumas y restas. El software actúa exactamente con la misma lógica. Sí, primero va a ir resolviendo eh, temas de multiplicaciones, temas de divisiones y luego va a ir resolviendo los temas de suma. ¿Sí? Entonces, si nosotros les damos los paréntesis, ¿qué le estamos diciendo? Resuélvame esto por un lado y luego multiplique por 3, ¿sí? Entonces es muy, muy, muy importante el uso de los paréntesis para que no tengamos problemas en los resultados. Yo por lo menos le pongo paréntesis hasta por si acaso, ¿sí? Es decir, si yo pongo paréntesis acá, acá, por ejemplo, yo digo, igual voy a ponerle paréntesis al 3 para que sepa que este es un número individual, no importa, no te afecta, ¿sí? Ustedes van a seguir con el mismo resultado, pero yo ya me estoy extra asegurando de que me salga y el lenguaje entienda de que esto quiero que lo resuelva por un lado y este 3 que lo resuelva por otro lado, ¿sí? Y una vez que he resuelto esto, pues que me multiplique el 3 de acá, ¿sí? Entonces, yo siempre digo, yo le pongo paréntesis hasta por si acaso, con el fin de que no tenga ningún problema al momento de que el sistema ejecute la operación, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de eh, operaciones podemos hacer? ¿Sí? Obviamente suma, ¿sí? 3 más 5, resta 5 menos 3, multiplicación es del asterisco, 6 por 7, división va a ser esta rayita diagonal, que no recuerdo cómo se llama, 5 para 6, ¿sí? Y luego podemos hacer también potencias, ¿sí? Por ejemplo, 2. La potencia, ¿cómo se hace? Con este signo de acá, ¿sí? Que es como este sombrerito, que bueno, en su compu tendrán que encontrarlo, en algunas está por un lado, en otras está por otro lado, y si tienen el teclado cambiado del inglés al español, pues se complica mucho más, entonces tienen que ir a veces jugando hasta encontrar el simbolito, ¿sí? 2 a la octava, por ejemplo. Entonces digamos que quiero ejecutar todo, ¿sí? Entonces 3 más 5 8, 5 menos 3 2, 6 por 7 42, 5 para 6 0,83, 2 a la octava 256, ¿sí? Luego tenemos funciones matemáticas que ya son más complejas y que necesitan una función, ¿sí? Por ejemplo, sacar la raíz de un número, ¿sí? La raíz de un número es con esta función. Sí, si a veces no se acuerdan, porque como hay miles de funciones y a mí siempre me pasa, trato de escribir las primeras letras que me acuerdo para que me dé una lista de opciones y ya buscar cuál es la función que necesito. Esta de acá entonces es para sacar la raíz cuadrada de un valor, ¿sí? SQRT, que es squared en inglés, que es la raíz cuadrada, ¿sí? De 16 va a ser igual a 4, ¿sí? Otras matemáticas, por ejemplo, el logaritmo de, no sé, de 10, 2,30, ¿sí? Valor logarítmico. ¿Qué otras funciones podríamos ver de forma matemática? Senos, cosenos, tal vez si algún momento necesitan, ¿sí? Creo que seno es sin, ¿sí? Seno de 3. Déjenme revisar a ver alguna otra función que por ahí se me esté escapando, que sea importante. Yo, igual luego les voy a pasar un documento en el cual tiene un resumen de muchas cosas, ¿sí? Como les digo, las posibilidades son infinitas en todo lo que quieran hacer, ¿sí? Pero por lo menos les voy a dar una pauta inicial de
cómo manejar el software, que es lo más importante. A ver, no. Pensé que tenía una lista aquí de funciones, pero no la tengo. Sí. Como les digo, cualquier función que ustedes necesiten, lo van a poder encontrar. Sí. Entonces, logaritmo, cuadrados, senos, cosenos, cualquier tema matemático. ¿Ok? Entonces, como primer punto, es como una calculadora. Ahora, ¿cómo se utiliza la lógica en los programas en sí? Sí, lo que vamos a hacer es ir almacenando valores, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo 3 más 5. Vamos a suponer que tengo una operación muchísimo más larga, ¿sí? Que es alguna fórmula matemática y termina siendo 2 más 3 dividido para 5, ¿sí? Y todo esto multiplicado por el logaritmo de 10, ¿sí? Y todo esto elevado al cuadrado. Aquí me faltó el signo de multiplicación, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que tenemos esta operación, que bueno, no es tan compleja, pero eh, podríamos llegar a tenerla algún día que sea alguna fórmula matemática. Entonces, cuando desarrollamos un proceso matemático, no queremos ir escribiendo esta fórmula eh, por todos los códigos, ¿no es cierto? Porque se nos va a hacer un código más grande, un código un poco más confuso. Entonces, lo que vamos a hacer es almacenar el resultado de esta operación en un valor, ¿sí? Y le puedo dar absolutamente cualquier nombre, ¿sí? Por ejemplo, le voy a dar valor prueba, ¿sí? ¿Y cómo almaceno este valor? Va a ser el signo menor que y el signo menos, que simula una flechita. Sí, simula una flechita, pero es el valor menor que y el signo menos. Entonces, igual, le doy correr. Ahora, si ven que ya tengo almacenado valor prueba hasta aquí, es un valor numérico. Y si lo quiero ver, simplemente le doy ahí, lo ejecuto y ya me sale el valor que tenía almacenado, ¿sí? Ahora, vamos a suponer que he almacenado otros valores. Y esto lo voy a hacer más rápido. He almacenado aquí el 4, almacenado aquí el 6, ¿sí? Supongamos que todas son operaciones complejas y que los he almacenado, ¿sí? ¿Qué puedo hacer yo? Luego, generar una operación con estos valores almacenados. Es decir, quiero que me sumes A más B, ¿sí? Y todo esto lo dividas o lo multipliques para el valor de prueba que ya habíamos generado. ¿Sí? Entonces ya se ejecutó la operación. Entonces, el sistema sabe que A es igual a 4, que B es igual a 6 y que valor prueba es igual al resultado de toda esta operación. Entonces, ya tenemos almacenados estos valores y nosotros podemos ir utilizando estos valores de A, de B y de valor prueba para cualquier operación y proceso en el futuro. Entonces, con eso nos ahorramos de estar escribiendo la fórmula cada vez que necesitamos o escribiendo el valor cada vez que necesitamos, ¿sí? Y lo podemos hacer entonces de esta forma. Igual este valor se puede almacenar en otro valor, ¿sí? Y ahora les voy a poner algo que también es importante. Voy a poner ahora un valor prueba, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia de estos dos? Que este valor prueba tiene una B mayúscula al principio y este valor prueba no. Y para el sistema, esto es muy importante porque son dos valores diferentes. ¿Sí? Todas las mayúsculas y todas las minúsculas las identifica como un signo diferente. Entonces, si este valor tiene una B mayúscula, representa el primer valor que habíamos generado. Y si este valor tiene una B minúscula, representa el otro valor que habíamos generado. Entonces, para el sistema son dos valores totalmente diferentes. ¿Sí?
Por ejemplo, si yo quiero poner valor y le pongo la P mayúscula, el sistema va a decir, bueno, pero no existe, ¿sí? Ustedes van a decir, pero aquí está valor prueba, ¿sí? Pero no, porque aquí tengo una P mayúscula y eso ya genera que sea un valor totalmente diferente. Y como no hemos generado este valor, no existe, ¿sí ven? Entonces, muy importante, porque es un error muy típico, el que no se dan cuenta que una letra está con mayúscula, ¿sí? Y les va a salir este error y dicen, no, pero ya está aquí. Pero no, no es lo mismo porque probablemente ustedes le escribieron con mayúscula o le guardaron como mayúscula y luego le están escribiendo con minúscula y el sistema ya no reconoce que es lo mismo. Entonces va a decir, no, este no existe, ¿sí? Entonces tienen que poner exactamente como escribieron, ¿sí? La primera con mayúscula para que el sistema les reconozca ese valor. Otra cosa muy lógica, pues no puede haber espacios. Yo no puedo generar valor, espacio, prueba. ¿Sí? Verán, si yo pongo, me va a salir error. ¿Sí? Porque esto tiene que estar unido. ¿Sí? Si yo quiero, generalmente a veces cuando nombro una columna por ejemplo digo ingreso por mes, ¿no es cierto? Una manera de escribir bonito es ponerle un guión bajo, ingreso por mes, ¿sí? Y ahí sí ya me reconoce. Y para mí, yo ya entiendo que esto es un espacio, pero para el sistema termina siendo un carácter seguido, por lo tanto lo reconoce como un solo valor, ¿sí? Entonces, eh, muy importante que siempre que sea un nombre y un nombre de una columna, porque las columnas sí pueden tener espacio, ya vamos a ver después, pero desde ya les digo, jamás le pongan espacio a una columna porque luego algunas funciones se confunde totalmente la máquina y termina generando errores. Entonces, siempre utilicemos el guión bajo como espacios, ¿sí? Listo. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? He almacenado valores, un solo valor, ¿sí? Un solo resultado, un solo número. También puedo almacenar un nombre, por ejemplo, ¿sí? Juan, ¿sí? Almaceno Juan. Muy importante cada vez que son caracteres, cada vez que voy a ingresar un nombre, el nombre de una ciudad, alguna característica, tiene que estar entre comillas, ¿sí? Entre comillas y así el sistema dice, ah, bueno, esto es un texto, ¿sí? Es un texto y lo estoy almacenando entonces como texto. Entonces, si yo ejecuto valor prueba, me dice que es igual a Juan. ¿Sí ven? Entonces, cada vez que usamos texto, ¿sí? Lo vamos a poner entre comillas. Ahora, ¿qué pasa si quiero ingresar un conjunto de valores, lo que se llama un vector, ¿sí? Le puedo dar igual cualquier nombre, ¿sí? Voy a ponerle ejemplo vector. Y un conjunto de números o un conjunto de valores es creada por una función y esta función es simplemente la letra C. Entonces, cada vez que vayan a crear un conjunto de números, un conjunto de valores, le vamos a poner la letra C y vamos a abrir paréntesis, ¿sí? Y podemos crear el conjunto de valores. Entonces, por ejemplo, voy a crear 1, 2, 3, 4, 5. Le doy a correr y si ven que incluso he escrito mal, ejemplo, no sé qué he puesto, pero si luego no le pongo el nombre como es, me va a salir error. Entonces ya he generado un conjunto de valores. Si ven, 1, 2, 3, 4, 5. Este conjunto de valores se llama vector, ¿sí? También lo puedo crear con nombres. Cada nombre o cada texto tiene que estar entre comillas, ¿sí? Y muy importante, tiene que estar separado por una coma, ¿sí? ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque si yo quiero poner un número decimal, por ejemplo, 1.2, el decimal siempre va a ser el punto, ¿sí? Y para separar un número va a ser la coma. Los espacios no importan. Yo, por ejemplo, puedo ponerle
2.3, puedo darle 1.000.000 de espacios. Y luego 2.4, y aquí no le voy a dar ningún espacio. En este caso, hay softwares que sí son exigentes con los espacios, ¿sí? Que si el espacio no es el espacio correcto, te genera un error. En R no, y puede ser un problema porque a veces termina siendo muy desordenado, puede ser una ventaja porque termina siendo más rápido y flexible. Entonces, los espacios no importa, sí, lo que importa es la cadena de valores. Entonces, 1.2 valores decimales, coma, para separar mi conjunto de datos. ¿Sí ven? Entonces yo ya tengo acá 1.2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. ¿Sí? Entonces son pequeñas cositas que pueden ir ya aprendiendo y eh, utilizando. Podemos igual utilizar estos vectores para hacer operaciones matemáticas. Si, por ejemplo, yo quiero multiplicar cada número del vector A por 5, ¿sí? Entonces ha multiplicado 1.2 por 5, 2.2 por 5, 2.3 por 5, etcétera, ¿sí? Esto, por ejemplo, lo puedo almacenar en otro vector llamado B, ¿sí? Y puedo sumar B más A, por ejemplo, que son dos vectores, ¿sí? Entonces ya he sumado el resultado que dio A por 5 en B y he sumado ese resultado más A, ¿sí? Entonces, estos son los valores obtenidos, es decir, 1.2 por 5 más 1.2, ¿sí? Va a sumar, obviamente, el primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero, el cuarto con el cuarto, el quinto con el quinto. Puede hacer incluso sumas entre dos vectores de diferente tamaño, ¿sí? Pero ¿cómo funciona esto? Vamos a generar un vector D con 4 números, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Y un vector E con 2 números, ¿sí? 1, 2. Yo puedo sumar D más D, ¿sí? ¿Y cómo me va a sumar? 1 más 1, 2. 2 más 2, 4. Y como ya no tengo más números, va a repetir. 3 más 1, 4. 4 más 2, 6. ¿Sí ven? Entonces, siempre y cuando sean números divisibles entre sí, es decir, 4 para 2, pues obviamente es un número divisible. ¿Y qué pasa si tengo números no divisibles? Ya no va a poder hacer esta suma, ¿sí ven? Porque yo sumo 1 más 1, 2, 2 más 2, 4, 3 más 3, 6, y luego el 4, ¿con qué lo sumo? Si bien puede ser con el 1 nuevamente, pero me está quedando el 2 y el 3 en el aire, y esto no puede pasar, ¿sí? Entonces tiene que ser múltiplos o divisibles entre sí, ¿sí? Para que yo pueda aplicar esta suma de diferentes longitudes, ¿ok? Eso en algún momento que tal vez tengan algún error. Pero lo que sí es muy típico, multiplicar un vector por un número para que se multipliquen todos los vectores, todos los números. Eso ya depende de la necesidad, eh, van a ir descubriendo. Sí, por ejemplo, algo muy típico, digamos que yo tengo un PIB, ¿sí? Y digamos que son 5 países, pero son unos números enormes, ¿sí? Vale. Bueno, estoy poniendo ahí al azar. Sí, y a veces trabajar con números grandes es bastante complicado. Error, me faltó la C, ¿sí ven? Trabajar con números grandes a veces es complicado. Entonces, yo digo, bueno, voy a hacer un PIB por 1000, ¿sí? La típica cuando reducimos los valores. Entonces yo digo, esto va a ser igual al PIB, ¿sí? Es decir, a todos estos valores dividido para 1000, ¿sí? Entonces genero, le doy a PIB 1000, que es mi nueva variable, que es el nombre que yo le he puesto, y ya tengo todos los valores divididos para 1000, ¿sí? Entonces es mucho más manejable, mucho más tratable, por ejemplo, para ciertos análisis, para ciertos cálculos, ¿sí? Lo que he hecho es dividir todos los PIBs para
1000 y tener datos que sean más pequeños y más fáciles de manejar. Entonces, van a ir surgiendo necesidades. Sí, la idea es que ustedes vayan entendiendo un poco de todo lo que se puede hacer. Como digo, todo se puede hacer. Si ustedes por ahí se les ocurre, ya vamos a ir viendo después, quiero sacar solo los valores mayores a 1000, quiero solo los números que terminen en 3, o por ejemplo, cuando hablamos de texto, quiero solo las personas que su nombre comience por J, todo lo pueden hacer. Sí, existen funciones y si no existen funciones, pueden combinar varias funciones y sacar lo que ustedes quieren. Sí, entonces eh, no hay límite en ese sentido. Sí, lo importante es que entiendan cómo funciona y luego puedan aplicar para lo que ustedes necesiten. Ok, entonces tenemos vectores. Algo muy importante, sí, este vector es numérico y si ven que acá me dice el vector A, o bueno, el vector PIF, vamos, el vector PIF es numérico, si ven esta es la característica, numérico y tiene 4 elementos, del 1 al 4, y obviamente acá van a salir los elementos. Ya cuando son muchos, pues obviamente acá no se van a ver, solo se van a ver los 3 o 4 primeros, ¿sí? Pero yo puedo aquí más o menos ver de qué se trata cada uno de mis vectores. Por ejemplo, si tengo un vector de nombres, ¿sí? Ya habíamos visto que es Juan, puede ser una o dos comillas, no importa si es dos comillas o una comilla. Sí, entonces tenemos nombres y vamos a ver cuál es la diferencia. Si ven que ya no es numérico, sino CHR, que es de carácter. Sí, lo que me está diciendo es que los valores que están dentro de este conjunto son valores de carácter o son valores de texto. Sí, existen tres y bueno, son Juan, Felipe y María. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ir viendo también cuáles son las características. CHR, caracteres, NUM, numéricos. Poco a poco también se van a ir familiarizando eh, con con esos valores. ¿Ok? Vamos a ver qué más podemos ver. Ok, algo que me interesa mucho es otras funciones, ¿sí? Y es más o menos como la de ordenar que les había dicho. ¿Sí? Entonces, vamos a generar un vector A, ¿sí? 3, 6, 9, 14, 29, bueno, números aleatorios, ¿sí? Y tenemos funciones de todo tipo. Entonces, por ejemplo, yo quiero sacar la media de estos valores, ¿sí? Simplemente voy a escribir la función min, que significa media en inglés, de A, ¿sí? Min de A. Le doy a correr y la media de estos números, 15.16, ¿sí? La desviación estándar, SD, Standard Deviation en inglés, sí, generalmente todos los códigos vienen en inglés o tienen una relación con el inglés, entonces les va a servir también para aprender inglés, ¿ya ven? Desviación estándar, 11.68. Varianza, var, ¿sí? 136. Lo que les decía antes, ordenar, que es sort, ¿sí? Ya me ha ordenado los datos. ¿Qué más puedo hacer? Si yo quiero saber, por ejemplo, cuál es la longitud de, eh, del vector, ¿sí? Voy a poner length, que es longitud. Digo, ¿cuál es la longitud de este vector? 6 valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces, 6 valores. Y esto, por ejemplo, es interesante cuando estamos haciendo un proceso estadístico. Y recuerden que siempre hay que dividir en alguna fórmula por n menos 1. ¿Sí? Entonces podemos utilizar directamente esta función y ya nos calcula efectivamente cuántos valores hay
en este vector o en este conjunto de datos, ¿sí? ¿Alguna otra función? Esto creo que es para eh, generar en el orden inverso, si ven, eh, 30, 29, 14, 9, 6, 3, ¿sí? Realmente existen funciones para lo que se les ocurra, ¿sí? A ver si se me ocurre alguna otra. Mm, bueno, no se me ocurre por ahora alguna otra función como básica, ¿sí? Entonces, igual les voy a dejar luego de tarea que averigüen algunas otras funciones que les pueda servir para algo interesante, ¿sí? Y con la idea de que vayan aplicando. Recuerden que si una función está dentro de un paquete, tienen que instalar ese paquete, cargar ese paquete para que su función sirva, ¿sí? Eso igual, eh, si lo pueden ir haciendo o luego cuando ya nos toque mismo instalar paquetes y cargar funciones, pues lo van a ir entendiendo mejor. Hay funciones incluso para generar eh, estos vectores, ¿sí? Por ejemplo, yo digamos que quiero hacer un sorteo, ¿sí? Eh, si no estoy mal, vamos a decir que ustedes son 20 alumnos, ¿no es cierto? Entonces creo que hay una función sample, ¿sí? Y digo que me tome una muestra del 1 al 20. Ah, ya les voy a mostrar para qué sirve estos dos puntitos. Sí, quiero que me generes un sorteo para sacar 5 alumnos para que den la lección el día de hoy. Sí, entonces son del 1 al 20 y quiero 5 alumnos. ¿Sí? Entonces aleatoriamente me genera el alumno 11, el alumno 10, el alumno 15, el alumno 14 y el alumno 19. ¿Sí? Entonces me sirvió esta pequeña función para hacer un sorteo rápido de quienes van a dar la lección. Sí, probablemente lo podamos utilizar para las siguientes clases. Estos dos puntitos, ¿qué significan? Si yo quiero hacer un vector del 1 al 20, ¿sí? Yo podría escribir 1, 2, 3, 4, 5, así hasta el 20, ¿no es cierto? Pero mucho tiempo, sí, y sobre todo si quiero hacer del 1 al 1000, por ejemplo. Entonces, esos dos puntos lo que me dice es, el vector se va a generar desde el 1 hasta el número que tú quieras. Sí, por ejemplo, hasta el 1000. ¿Sí? Entonces, el vector A ya tiene todos los números hasta el 1000. ¿Sí ven? Entonces, simplemente es una forma de hacer mucho más rápido. Por ejemplo, yo puedo decir, quiero del 1 al 10 y de ahí quiero del 100 al 1000. ¿Sí? Entonces va a generar 10 números del 1 al 10 y luego le estoy dando una coma, es decir, vas a generar nuevos números de 100 al 1000. ¿Sí? Le doy y si me pongo a ver entonces los numeritos, me ha generado 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 10, ¿sí? Y luego ha generado otro rango, desde el 100 hasta el 1000, ¿sí? Entonces, esto me permite como ir jugando, ir creando diferentes vectores según mi necesidad, ¿sí? Por ejemplo, eh, hay funciones para todo, yo solo les voy a dar como 3 o 4, pero hay eh, de todo, absolutamente de todo. Hay una función esta que se llama sec, que es para generar secuencias, ¿sí? Entonces yo creo que me genere una secuencia del 1 al 10, o bueno, del 1 al 100, hagámosle, del 1 al 100, cada 10 números. Y error, vamos a ver qué pasó. Ah, ok, ok. Aquí en vez de dos puntos, es coma. Si ven que cada función tiene su particularidad, ¿sí? Cada función tiene su estructura, entonces debemos de entender la estructura. Si yo, por ejemplo, pongo help, secuencia, ¿sí?
Entonces aquí me va a salir cómo funciona esta función, ¿sí? Y qué opciones tiene. Entonces, justo les quería mostrar este by, por ejemplo. Entonces, ¿cómo funciona esta estructura? Esta función es para generar una secuencia de números. Yo le digo, genérame una secuencia que empiece en el 1, que termine en el 100, ¿sí? Y que se salte cada 10 números. Entonces, este by es un argumento, ¿sí? Esto se llama un argumento de la función. Y lo que me dice es, quiero que se vaya saltando cada 10 números. Entonces, empieza 1, 11, 21, 31, 41, 51, etcétera, ¿sí? Yo puedo darle de 0 a 100 y ya tengo lo que necesitaba. 0, 100, 20, 30, 40, 50, 60, 70, etcétera, ¿sí? Ahora, como es un argumento, dentro de las funciones hay varios argumentos, ¿sí? Y otro argumento me dice acá, el uno es by, ¿sí? Y el otro es length out. Entonces, cambio el argumento, ya no quiero by, quiero length out, ¿sí? Y si no estoy mal, length out, le digo, quiero una secuencia del 0 al 10 que contenga 6 números, ¿sí? Entonces, lo que me ha creado es una secuencia de 0 al 100 conformado por 6 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? O yo le digo, quiero una secuencia conformado por 12 números, ¿sí? Y me genera esta secuencia conformado por 12 números. Obviamente, el software busca que la secuencia sea exacta y por eso me salen con estos decimales, ¿sí? Busca dividir en partes iguales cada uno de las diferencias de los términos. Pero eh, es una opción, por ejemplo, ¿sí? Hay otra función que, por ejemplo, es rep, que esto me va a generar repetición de números, ¿sí? Y, por ejemplo, ok, estaba corroborando cómo funcionaba. En este caso, sí voy a poder aplicar esto de acá, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que darle, a diferencia de secuencia que le daba el punto de inicio, coma, el punto final, acá le tengo que dar directamente el punto de inicio y el punto final, es decir, del 1 al 10, ¿sí? Y si yo pongo help rep, me va a salir las opciones que tengo. Y tengo times, layout, each, ¿sí? Entonces, si yo le doy times, 2 o 3, por ejemplo. Vamos a ver qué nos sale. Se ha repetido 3 veces del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. ¿Sí ven? Formas de generar. Le puedo dar un vector en la parte de adentro, ¿sí? Las dos maneras de generar vectores son válidas, ¿sí ven? Y ahora me ha dado 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Times. Ahora voy a utilizar each. A ver cómo varía, ¿sí? Y miren cómo ha cambiado. Ya no es 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, sino ahora repite 3 veces el primer número, luego 3 veces el segundo número, luego 3 veces el tercer número, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, como les digo, hay infinidad de funciones y cada vez va surgiendo de la necesidad que nosotros tenemos al momento de ir generando datos o haciendo procesos estadísticos o de modelamiento o de manipulación del conjunto de datos, ¿sí? O sea, yo puedo tener la necesidad de decir, chus, a ver, necesito crear una columna en el cual se vaya repitiendo, como en este caso, del 1 al 5 cada 3 veces, ¿sí? Y obviamente, bueno, del 1 al 5 cada 3 veces es fácil, pero imagínense que tenemos un conjunto de 3000 datos. No vamos a ir manualmente generando esta secuencia, ¿sí? O estas repeticiones. Entonces,
tenemos este tipo de funciones que nos ayudan y nos facilitan el trabajo según las necesidades que vamos o que se van apareciendo cuando estamos trabajando en procesos estadísticos, ¿sí? Creo que esto lo vamos a dejar ahí como parte introductoria. Más tarde voy a pensar en alguna tarea, pero me gustaría que eh, empiecen ustedes a buscar otras funciones que sean interesantes, que se apliquen a vectores. Aún no hemos visto matrices ni conjuntos de datos, ¿sí? O columnas o filas. Por ahora son solo vectores, es decir, una línea de números. Entonces, igual, hay funciones muy interesantes con respecto a esto. Sí, tampoco hemos visto manipulación, como por ejemplo, aunque lo podríamos un poco adelantar, borrar caracteres, ¿sí? O por ejemplo, es señalar, obtener un carácter. Yo digo, quiero ver cuál es el cuarto valor del conjunto A, ¿sí? Entonces, entre corchetes, no sé si es corchetes, me corrigen si es otro nombre, le doy el 4, ¿sí? Esto significa que voy a obtener el cuarto valor del conjunto A, ¿sí? Si le doy B, el cuarto valor es... Ah, ya ha cambiado porque, bueno, voy a generar este nuevamente para no perdernos. 14, ¿sí ven? El cuarto valor del conjunto A es 14. ¿Sí? El quinto valor del conjunto A, 29. ¿Sí? Y podemos ir viendo. También podemos eliminarlo. Si no estoy mal, si le pongo un signo negativo acá. Sí, lo que he hecho es eliminar el quinto valor. 29 es eliminado. 3, 6, 9, 14. Y ya no tenemos el 29 porque lo he eliminado. ¿Sí? Entonces también podemos hacer ese tipo de manipulaciones, que esto ya no son funciones, sino más bien son ya procesos dentro del mismo R. ¿Sí? Podemos también reemplazar valores. Si, por ejemplo, quiero reemplazar, quiero reemplazar el primer valor, que es 3. ¿Sí? Me equivoqué y realmente era el 5. ¿Sí? Y si ven que ya se ha reemplazado el valor primero, que era 3, se ha reemplazado por 5. Entonces estos eh, corchetes, ¿sí? Eh, nos ayudan a definir la posición de los elementos y hacer algún tipo de manipulación en base a esta posición. Por ejemplo, yo digo, quiero la posición del 1 al 3, ¿sí? Y quiero reemplazarlo, siempre cuando ya hablamos de conjunto de datos, siempre recuerden abrir con la letra C y los paréntesis, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que le he dicho aquí? Quiero que me cojas los valores del 1 al 3, o los tres primeros, 3, 6, 9, y los reemplaces por 1, 2 y 3, ¿sí? Le doy a ejecutar, y si ven que los tres primeros valores ya se han reemplazado por 1, 2 y 3. Si yo quiero que solo me muestre, le voy a decir, muéstrame el valor 2, por ejemplo, el 2 y el 5. ¿Sí? Como no son continuos, ya no puedo utilizar esta lógica. Entonces simplemente genero un pequeño vector dentro, ¿sí? Y le digo, muéstrame 2 y 5. Recuerden que siempre cuando tenemos ya más de un valor, tenemos que utilizar C y hacerlo entre paréntesis. Entonces el valor 2 es igual a 2 y el valor 5 es igual a 29, ¿sí? Y si los quiero eliminar, simplemente le pongo un signo negativo al lado de esto y ya se ha eliminado el 2 y el 29, ¿sí ven? Entonces, también les dejo eso como introducción a la manipulación. Y ya lo vamos a ver también después porque esto se utiliza muchísimo en conjunto de datos, cuando ya tenemos filas y columnas.
este tipo de manipulaciones de datos. Así que no se apuren si por ahora les quedó así como todavía un poco de dudas. Vamos a seguir por lo menos unas 2 clases más haciendo así manipulación de datos y que empiecen a tener ya mucho más claro y a manejar bien el software. ¿Ok? Eso por ahí dejémoslo entonces. Tal vez tienen alguna duda, chicos. Profe, una preguntita. Lo que Sí. acabo de borrar ahorita es como dijo que era para guardar solo esta parte. Solo para guardar esto, Ajá, lo que ya hemos hecho. lo guardamos con el disco de aquí. Sí, con el de acá abajo, no con el de acá arriba. Ujú. Si le damos clic, no sé si les aparece la pantalla que me aparece a mí. Déjame ver, yo justamente lo tengo abierto. Voy a ver. Pero bueno, les va a salir, como cuando guardan un archivo de Word, les va a salir dónde lo quieren guardar. ¿Sí? Se van a la carpeta que quieren guardarlo y le ponen grabar. Luego, la primera vez les va a salir un mensajito como eh, qué tipo de codificación desean o cuál es el estilo de codificación. Simplemente le dan al que ya está señalado. ¿Sí? Simplemente le ponen aceptar y ya se graba. Sí, ahí no le cambian absolutamente nada. Entonces, eso lo pueden guardar y, como les digo, se les va a grabar como un texto a la final, así que son solo los códigos y al dar doble clic, pues obviamente se les va a abrir el programa y se les va a abrir los códigos, ¿sí? ¿Cómo podemos cargar también los códigos? Obviamente desde archivo, eh, abrir archivo, ¿sí? Si ustedes van ahí, como en un Word, como en un Excel, van a poder buscar el archivo, le dan doble clic y se les va a abrir, ¿sí? En ese sentido no van a tener mayor problema. Esta parte de acá sí es muy similar al abrir, guardar eh, a los otros programas como Word o como Excel, ¿sí? Eso, chicos. ¿Tal vez alguna otra duda? Dicen, usted dijo que para que no se, para borrar la parte que está a la izquierda, la parte inferior, Ujú. que debemos de borrar el OK, algo así. Eh, Esto de acá no van a poder borrar. Acá abajo no se puede manipular nada. ¿Sí ven? Sí pueden escribir, porque pueden generar un código, por ejemplo, 2 más 2. Sí, pueden generar un código acá abajo, pero no pueden borrar. Por ejemplo, esto de acá, si yo quiero borrar, le presto borrar, no hay cómo, porque esto es como el registro de todo lo que se está haciendo. Cada vez que cierran el programa, les va a aparecer un mensaje como si desean guardar el espacio de trabajo. El espacio de trabajo es esto de aquí. Y le van a poner no, ¿sí? Porque si no, se les empieza a guardar esto y se les empieza a llenar y acumular la memoria y cada vez que abren es todo un shampoo, ¿sí? Así que siempre pongan no y cada vez que abran el programa esto va a salir limpio, ¿sí? Esto va a salir en blanco otra vez y empiezan a ejecutar y obviamente se va a visualizar acá, pero no lo guarden, ¿sí? No lo guarden y cada vez que abran el programa esto va a quedar en blanco, ¿sí? Y se borraría. Pero si yo señalo y quiero borrar, no lo voy a poder borrar. ¿Sí? Esto es como el historial y queda ahí siempre generado. ¿Ok? Ya, profe, muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra consulta, chicos? Perfecto. Entonces, bueno, les había puesto la tarea, la última tarea para que lo carguen hasta mañana, sí, para que no tengan ningún inconveniente. Y el día de hoy voy a generar algunas preguntas, algunos ejercicios para que estén trabajando el día de mañana y el fin de semana en el ERE, sí. Lo que me interesa es que vayan explorando, vayan eh, jugando, como yo digo, o sea, probando diferentes cosas, que les salga error, que les sale bien, y van a ir entendiendo ahí un poquito más la lógica del software, ¿sí? Obviamente que ya el ir desarrollando más ejercicios nos va a dar eh, una perspectiva mejor, sí, porque entre más nos equivocamos, más vamos aprendiendo, pero en un principio tratemos de ir moneando, incluso les voy a mandar que traten de ver algunas funciones que parezcan novedosas y traten de aplicarlas, ¿sí?
Entonces, eso lo vamos a hacer durante la próxima clase, el fin de semana, ¿sí? Y luego ya iremos retomando la continuación de la regresión lineal y en paralelo seguiremos trabajando con el RStudio, ¿ok? Ok, chicos, entonces, si no tienen alguna consulta, alguna duda, igual cualquier tema que tengan me pueden mandar un mensajito, escribir al correo con alguna captura de pantalla si tienen algún problema y trataré de responderles para resolver el problema. ¿Ok? Eso, chicos. Si no tienen alguna pregunta, consulta final, que tengan una buena mañana. Gracias, profe. Gracias, De igual economista. manera. Igualmente, profe. Igualmente.